Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hay un debate que se está dando por el tema de la presencialidad en las escuelas, por la posibilidad de volver. Hay un reclamo que está realizando un grupo de padres a nivel local para poder dialogar sobre esta posibilidad. Vamos a hablar de la postura al respecto de la senadora Bécar Varela, que ya está en línea. Felicitas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, Andrea. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están todos los vecinos de Pehuajó? Un saludo grande para todos. Muy bien. Felicitas, bueno, hay un debate que se está dando justamente respecto del tema de la presencialidad sobre el que también te has expresado. Andrea, nosotros venimos trabajando por la presencialidad desde el año pasado. Vos podrán repasar las veces que hemos hablado con ustedes en la radio. Ya desde abril del año pasado veníamos presentando un plan y un programa de protocolos para poder tener escuelas presenciales, o sea, clases presenciales en el contexto de pandemia, cuando en Pehuajó, como en muchísimos municipios de la provincia de Buenos Aires, había 0 casos. ¿No? Usando las burbujas, el distanciamiento, los protocolos, la higienización, bueno, organizando las escuelas en este sentido. Y esto lo venimos trabajando desde el año pasado. En mayo sacamos un documento. Recuerdo que en ese momento me parecía un disparate lo que estábamos planteando. A 1 año y medio de esa situación y de haber perdido tantos días de clase, hoy tomamos conciencia del desastre y el fracaso que fue haber tenido las aulas cerradas, sobre todo cuando no había casos en el municipio de Pehuajó. Yo celebro la lucha que están dando hoy muchos padres, muchas familias que se autoconvocaron y se organizaron para sacar adelante esto. La verdad que es valorable el rol del ciudadano que toma acción en las cosas que le importan, que realmente está poniendo y expresando lo que siente y lo que ven de sus hijos. No es un invento de los padres de pedir la presencialidad. Ellos ven como muchos de sus hijos están atrasados en lo que es la escolaridad y que no está funcionando este sistema. Y además, porque en estos tiempos donde muchas madres tienen que trabajar y muchos padres también tienen que continuar con sus labores, es muy difícil acompañar a los hijos solos en las casas tratando de hacer sus tareas. Y esa es la realidad de la Argentina de hoy y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde en muchos lugares los chicos quedan solos a su suerte en las casas porque los padres tienen que salir a trabajar. Entonces, al organizarse los padres, me parece muy importante, me parece que es un reclamo muy genuino, porque siempre se ataca a los que somos funcionarios o los que ocupamos un cargo público y político de hacer política. Bueno, en este caso son los mismos ciudadanos que ven y que sienten y que están expresando su necesidad de que las clases abran. Esto no es política, es la realidad del ciudadano que le está diciendo a un intendente que en Pehuajó quieren que vuelvan las clases presenciales. ¿Por qué? Porque ven una incoherencia entre una supuesta fase 2, que tendría que estar todo cerrado, con una realidad donde estamos en una fase 4 donde está todo abierto y funcionando, menos las clases. Entonces la gente se pregunta cuál es la estrategia sanitaria, porque si hay que cortar la circulación viral, bueno, entonces el cierre tendría que ser completo, no de la escuela solamente. Y eso es lo que el ciudadano común percibe, una falta de coherencia en la estrategia sanitaria y en la ubicación epidemiológica de nuestro semáforo, cuando en la práctica se autorizaron todas las aperturas. Que yo celebro las aperturas porque siempre fui de la idea de que acá había que trabajar y funcionar con protocolo, que lo que más se cuida y donde más se puede prevenir es donde está controlado y cuidado. Así que en este sentido seguimos trabajando y hablando de estas cuestiones. Y personalmente, en mi rol de legisladora y que trabaja por tratar de sacar adelante estas cuestiones que terminan necesitando el canal político, porque la presentación de un proyecto legislativo, o la presentación de las propuestas alternativas a la negativa absoluta de abrir las clases, es mi función. Y en ese sentido nosotros recorremos las escuelas y las seguimos recorriendo. Y me llama mucho la atención ver hoy una tapa en el diario Noticias que dice que yo sostuve en un tuit que en Monescazón estaban abiertas y había clases presenciales. Es ridículo, o por lo menos no quiero tratar de ignorante a la gente que leyó de esa manera, pero la verdad que le falta comprensión de texto al leer 180 caracteres, ¿no? Porque
en un contexto donde sabemos que las escuelas están cerradas. Nosotros visitamos la escuela de Monescazón porque fueron los 115 aniversario de la escuela y conversamos con su docente, con su directora desde afuera de la escuela, porque justamente la escuela está cerrada. Los alumnos están yendo a entregar trabajos prácticos porque sobre todo los que no tienen conectividad, sabemos que hay gente que no tiene la conectividad necesaria para mandarlo por WhatsApp, por mensaje o por mail o con las plataformas virtuales. Entonces van y los llevan de manera presencial y los entregan en la escuela. Y lo que nosotros planteamos y lo que personalmente planteé en el tuit es que la preocupación por la falta de presencialidad es este atraso que están sufriendo los alumnos y cómo pasar de tener escuelas bajo protocolo y clases presenciales bajo protocolos a los chicos pasan a tener que entregar un trabajo práctico. Entonces, que ellos estaban funcionando muy bien en la presencialidad con los protocolos y que hoy no lo están pudiendo hacer, por eso les preocupa esta falta de presencialidad. Ahora, evidentemente, la gente que responde o contesta a esas situaciones no tiene comprensión de texto, pero por otro lado, Andrea, y lo más peligroso de todo esto y lo más triste, es esta práctica constante del kirchnerismo de instalar falsas verdades, de instalar debates para correr el foco de lo que realmente pasa en la realidad. ¿Y cuál es la realidad que pasa? Ayer escuchábamos cómo se decían que las clases en Pehuajó se habían cerrado porque habían habido 45 alumnos contagiados. 45 alumnos contagiados en el municipio de Pehuajó quiere decir que no hubo ni un alumno por establecimiento educativo contagiado. ¿Por qué? Porque tenemos más de 70 establecimientos educativos y además son 45 casos entre 18.000 alumnos que tiene todo el distrito. Imagínense, estamos cerrando las aulas por 45 casos en 18.000 alumnos. Quiere decir que además las burbujas que se aislaron, que fueron fueron entre 1.200 según los datos oficiales, funcionaron como sistema de prevención y protección. ¿Ustedes dónde piensan que están esos niños y esos alumnos hoy sin ir a las aulas contenidos por sus burbujas y por los protocolos que detectan aíslan rápidamente? Pregúntense dónde están, porque en las casas no están. Lo podemos ver todos, los mismos padres lo saben. Entonces, ¿dónde están los contagios? En las aulas no están. El gran planteo a nivel provincial para cerrar las clases presenciales es el tema del uso del transporte público para llegar a la escuela, donde ahí se producen los contagios. Pehuajó no tiene transporte público. Hay lugares como Monescazón, que hasta el día que yo lo fui a visitar, se habían terminado con todos los casos activos. No tenían casos activos en el municipio en ese momento, en la localidad, perdón, de Monescazón en ese momento. Estaban terminando con los aislamientos. Entonces, ¿funcionan o no funcionan las escuelas? Y 18.000 alumnos en 3 meses de clases presenciales, solo se contagiaron con 45. ¿A dónde están los contagios? Porque además eso no fue en las escuelas, claramente fue en las actividades extras o en los fines de semana y que por eso pudieron aislar y detectar. Ahora, lo que falta en Pehuajó es un plan. El plan sanitario claramente no es coherente. Tenemos todo abierto menos las escuelas. Si se trata de cortar con la circulación viral, esto no sería el funcionamiento. No tenemos testeos masivos. Cuando uno va al hospital, lo mandan de vuelta o lo testean, lo tiene que hacer cola en muchas horas. Y para que le hagan el test tardan tiempo, si no se lo tiene que pagar uno en el privado. Acá tendríamos que tener escuelas abiertas y postas de testeo en varios lugares, incluso donde se está haciendo la vacunación, para poder detectar y aislar rápidamente. Esa es la estrategia que se está sosteniendo en la ciudad de Buenos Aires y que está funcionando bien. Por otro lado, también se sostuvo que hubo 50 docentes contagiados en todos estos meses de presencialidad. Pregunten en el municipio o en el Consejo Escolar, Jefatura Distrital, ¿cuántos plantas docentes hay en todo el municipio del Pehuajó? Se van a llevar una sorpresa de la poco caso de contagiosidad que han tenido. Y por otro lado, se nos informa que casi el 100% de los 200 estarían vacunados por lo menos con una dosis. Ahora bien, hay algunos que todavía están esperando su segunda dosis. Pero ¿saben qué? Están llamando para vacunarse
a gente de 45 años para arriba sin factor de riesgo. Y eso está sucediendo en Pehuajó. Y si encima uno va y no quiere la vacuna Sputnik, le dice que vayan en la semana que le van a dar otra, que van a abrir otras marcas. Entonces, ¿cuál es la estrategia sanitaria? No corramos el foco del debate. En Pehuajó las escuelas deberían estar abiertas. Y esto lo venimos sosteniendo desde mayo del año pasado, con una estrategia sanitaria clara. Otro tema, analizando para poder entender la situación epidemiológica, si uno se detiene a analizar las placas que informa el municipio, no tienen consistencia, son inconsistentes. Los datos que ahí se arrojan, si uno saca cuentas entre semana epidemiológica, más menos contagios, no dan los números. De un día para otro aparecieron no sé cuántos casos positivos por nexo, pero no había habido hisopados, había 0 hisopados y casos en estudio. Eso es en los últimos días del mes de mayo. Revisen una por una las placas y saquen las cuentas. Lo que pasa es que nadie lo hace. Pero acá se trata de datos y de consistencia y de coherencia en la estrategia. Las clases tienen que estar abiertas. Y esa es la realidad en el municipio de Pehuajó. Estamos en fase 4 real por actividades. Entonces no podemos seguir en una fase 2 para que solo queden cerradas las escuelas. ¿Saben por qué? Porque le sale carísimo a la provincia de Buenos Aires volver a abrir las escuelas, por las condiciones en que las tienen que poner. Y además, porque han pagado auxiliares de reemplazantes para los casos de los docentes que no pueden asistir a las clases porque son de riesgo. Y además, el otro factor es que desde el año pasado tienen paritaria 0 y no se les han aumentado los sueldos a los docentes en este último año con la inflación del casi 50% anual. Entonces, ¿cuál es la realidad? Los chicos están sin clase y no estamos aprendiendo. La estrategia sanitaria es incoherente e ilógica. Los datos que se arrojan son inconsistentes. No corramos el debate y no saquemos el foco de la realidad que es la que tenemos. Felicitas, te agradecemos muchísimo como siempre por la información. Gracias a vos, Andrea. Que tengas buen día, hasta luego. Buen día a todos. Un beso grande. Bueno, la senadora Becar Varela hablando de su postura respecto de la presencialidad, de los datos que se manejan, de la información que se publica y de las respuestas que llegan a publicaciones que en realidad no apuntan a lo que se supone que apuntan.